Hola, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la organización y a todo el equipo técnico del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Nosotros somos Alberto Ramírez León y Erendira Munguía Villanueva y venimos a contarles sobre buenas prácticas para la creación de contenidos matemáticos en páginas web. Las preguntas que queremos abordar es, ¿cuáles son los primeros pasos para construir una página o un sitio web? ¿Cómo tener segura y disponible nuestra información? ¿Y qué tipo de lenguajes necesitamos aprender o qué herramientas podemos usar para publicar nuestro contenido matemático en la web? Y les queremos proponer hacer esto analizando sitios web al estilo Gaga. Bueno, no es al estilo Gaga, en realidad es al estilo Gragra, la gramática de los gráficos, que es un sistema para construir visualizaciones de conjuntos de datos. Fue descrito por Leland Wilkinson en su libro The Grammar of Graphics, publicado en 2005, y está enfocado a la implementación en lenguajes de programación orientados a objetos, como son muchos de los lenguajes que se usan para publicar en la web. Y, por ejemplo, la librería ggplot del lenguaje R está basada en este sistema. Y entonces el sistema trata de una visualización, describirla en distintas capas. Por ejemplo, este que es un programa de una escuela de verano de la Autónoma de Nuevo León, podemos ver que tiene distintos colores y en el eje X y en el eje Y distinta información. Entonces, ese desglose de que los días y las horas van sobre el eje Y, las semanas van sobre el eje X, que los talleres van en rojo y las conferencias van en azul y los recesos en verde. Todo eso es un desglose de la visualización y es algo que definitivamente nos ayuda a comprender toda la información, que en el caso de esta escuela eran muchas horas, muchas salas y todo, y estuvo bastante bien logrado. Entonces queremos hacer lo mismo para sitios web. Desglosar sobre todo en una parte que consiste en lo estético, que son los colores, el logo, etcétera, y en otra parte que queda medio oculta, que usualmente no vemos y a veces hasta no lo valoramos lo suficiente. Esta parte oculta que es la de los datos rudos y toda una serie de tareas que se tienen que hacer antes de la vista gráfica. Normalmente, cuando pensamos un sitio web, comenzamos a pensarlo desde cómo queremos proyectarlo al mundo. Y con normalidad es cómo se realizan estos proyectos. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de que estos proyectos queden pues poco satisfactorios para las personas que visitan nuestros sitios o que no tengan las funcionalidades que imaginábamos. Sin embargo, tenemos entonces aquí que pensar en una lógica contraria. Tendremos primero que atender las cosas que están en el fondo para posteriormente ir a las cosas que están en la superficie. En este caso, pensar primero en cómo se van a estructurar los datos que vamos a ocupar para al final implementar un tema. Esto no quiere decir que no sepamos cómo queremos que se vea, sino quiere decir que tenemos que saber cómo nuestra información y nuestros datos van a funcionar para saber cómo, para que puedan verse de la forma en la que nosotros deseamos. En este caso es importante entender que las capas del estilo GG que se está proponiendo es seguir una secuencia ordenada. Lo primero es encontrar un lugar donde van a estar ubicados nuestros datos, es decir, un hosting. Un hosting es un lugar físico en donde los datos que nosotros subamos van a estar alojados. Archivos, etcétera, ¿no? Y esos van a ser los datos que van a estar dentro del hosting. Posteriormente, normalmente se compra por 1 año o 2 años y entonces hay que estarlo renovando constantemente. El dominio es aquel nombre que nos va a permitir acceder a la información que tenemos albergada en el hosting. En este caso es un nombre y que puede ser pues amable, que puede ser único y de esa manera es como lo vamos a identificar. En este caso, por ejemplo, mezcalita.mx o puede ser mi sitio de página de matemáticas.org. Y aquí es como nosotros queremos nominar a este sitio.
Posteriormente, ya teniendo el hosting y el dominio, vamos a empezar a trabajar con los datos creando unas taxonomías. La taxonomía son la clasificación de toda esta información en etiquetas y categorías. Las categorías son campos semánticos muy amplios donde vamos a ir clasificando todo lo que vayamos subiendo. Y las etiquetas responden a las cualidades específicas de esta información. De esta manera, todo lo que vayamos subiendo a nuestro hosting va a estar catalogado en lo general, pero también va a estar catalogado en lo particular. También tenemos que pensar qué tipo de lógica de control vamos a ocupar para acceder a estos datos. Es decir, cómo es que van a conectarse los datos entre sí. Por ejemplo, tenemos diferentes formas. Puede ser por medio del lenguaje HTML, pero también puede ser por medio de otro tipo de lenguajes como MySQL y PHP. Esto ya lo decidiremos de acuerdo a lo que nosotros deseemos y pensando bien cuál es nuestro objetivo. Puede ser que utilicemos un Moodle, o puede ser que utilicemos un WordPress, o puede ser que utilicemos alguna otra opción que se facilite a nuestras necesidades. Posteriormente de esto, esto es lo que nos va a asegurar a nosotros tener una correcta organización. Y ya que hayamos hecho todo esto y lo hayamos pensado, teniendo sobre todo un control y un conocimiento de cómo funcionan nuestros datos, podemos ya pasar a la identidad gráfica. Es decir, aplicar colores, qué tipo de letra vamos a querer, cómo van a ir nuestros títulos, las citas, el texto, el logotipo, etcétera. Y finalmente, en el caso de algunos agregadores que lo tengan, pues los temas. Hay algunos temas que pues son muy amigables o que pueden moverse porque tienen animaciones y van a desplegar la información de una forma óptima. Sin embargo, recordemos que si la parte de abajo no está bien organizada, la parte de arriba no va a funcionar muy bien. Y eso es lo que se conoce como el estilo GG. Sí, bueno, como ya lo decía Alberto, cuando casi todos, la primera vez que queremos crear una página web o un sitio web, estamos pensando en función del tema, ¿no? Pero el tema en realidad es como la última capa. Sin embargo, si tenemos, aunque no seamos expertos, si tenemos cierto conocimiento, pues podemos sacarle un muy buen provecho a un tema pues que queramos trabajar. Como ya decíamos, el tema simplemente es un esquema de cómo puede estar desplegada nuestra información. Entonces, es simplemente el esquema y de nuestra parte, pues está crear los datos o juntar los datos que queremos que se visualicen. La siguiente. Por ejemplo, en este tema, si lo queremos usar para crear un aula virtual, pues entonces el tipo de contenido que llenaría esos espacios serían, por ejemplo, tutoriales, textos, tareas. Entonces, todos estos datos distintos, tareas, apuntes, etcétera, tenemos que catalogarlos con su taxonomía para después poder vaciarlos en las cajitas que nos da los temas y así, por ejemplo, construir un menú donde se despliegue todos los textos etiquetados con Gaga, ¿no? O algo así. Algo así es el funcionamiento de una edición de una página web. ¿Qué pasa si tenemos el tema, pero no tenemos claridad de las capas anteriores? Pues que no le vamos a poder sacar todo el provecho. Va a haber cajas que no vamos a saber cómo llenar, o va a haber galerías que no van a tener coherencia porque no vamos a saber cómo llamar la taxonomía, o incluso puede ser que no sepamos cómo hacer más visible algún mensaje, cómo cambiarle un tipo de letra, etcétera, porque son cosas que quizás estén en una capa distinta a la que nosotros estamos pensando. En este caso, pues entramos a un tema bastante polémico, ¿no? Es qué tipo de lenguajes necesitamos aprender para publicar en la web. Es cierto que existen muchos tipos de lenguajes informáticos y que hay gente que se dedica a o que se ha especializado en el uso o en la aplicación de los mismos. En este caso, si nosotros quisiéramos construir una página web desde cero, podríamos implementarla, obviamente teniendo ya la organización de nuestros datos, habiendo contratado nuestro hosting y habiendo comprado nuestro dominio,
pues podemos aplicar la taxonomía, que es decir, la creación de categorías y etiquetas, y utilizar lenguajes como PHP, MySQL y Node.js para que las bases de datos pues estén organizadas, ¿no? Y la identidad gráfica sería implementada con HTML, CSS, JavaScript. Posteriormente, esto va a crear un tema. Quizá de lo que acabo de decir, muchas personas no entiendan lo que acabo de explicarles, tal vez algunas sí. Sin embargo, requiere esto un conocimiento con una curva de aprendizaje bastante prolongada. No es difícil a la larga, no es algo del otro mundo. Sin embargo, sí va a requerir de nuestra parte una mayor atención. Aquí es donde entra un concepto muy importante que son los entornos virtuales de aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje son aulas que sirven como un apoyo virtual por medio de un sitio web para que podamos darle un seguimiento a las enseñanzas que tenemos en el aula. Ahora con lo del COVID, pues que estuvimos confinados en nuestros hogares, pues fue el principal medio de aplicación para que la enseñanza tuviese una continuidad, ¿no? Y la intención es estimular o guiar o supervisar un proceso de aprendizaje a distancia. Los componentes de un entorno virtual de aprendizaje pues vienen de ser pedagógicos, donde se metan materiales, evaluaciones y se fomente la interacción, o tecnológicos, donde se publica materiales en línea, que generalmente son materiales audiovisuales. Asimismo, los elementos que tiene uno de estos entornos son información, recursos visuales, multimedia, interacción, donde hay foros o proyectos grupales, apoyo docente, tutorías y supervisión, seguimiento a casos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos son los datos con los que tenemos que trabajar, que se tienen que organizar, que se tienen que catalogar y que se tienen que disponer. Entonces, pues, el trabajo puede llegar a parecer muy laborioso. Sin embargo, hay diferentes plataformas que nos ayudan a presentar este tipo de información. En el caso del software libre, pues que ya todo el mundo conoce Moodle, me imagino. Algunos otros pocos conocen Dockers o Claroline o Sakai, que son de acceso libre, es decir, que podemos acceder a ellos de una forma gratuita. Hay algunos otros entornos virtuales de paga, como Educativa, y también existen los entornos que son de apoyo. Por ejemplo, los blogs, que son autor-lector, los wikis, que es una función colaborativa, las redes sociales, que son de interacción, o el GitHub, que es un medio que nos va a permitir a nosotros tener un control de cambios de las cosas que hemos subido a nuestros sitios. Otra de las herramientas que podemos usar para publicar en la web es Markdown y en particular R Markdown, que tiene la ventaja de ser un lenguaje de programación donde podemos hacer pues visualización de bases de datos, también su análisis, etcétera. Y entonces R Markdown nos va a permitir combinar código de programación con datos y con texto, y todo eso publicarlo en con diversas extensiones. En particular, publicarlo en formato HTML, que es el formato de las páginas web. Entonces, nosotros podríamos utilizar la herramienta de RStudio, que es una herramienta gratuita basada en la filosofía del software libre, que tiene muchos foros de ayuda, hay muchos tutoriales, incluso hay grupos grandes como R Ladies, que está muy bien, donde una puede aprender mucho. Entonces, bueno, R y RStudio está muy bien. Con R Markdown nosotros podemos escribir páginas web como la que están viendo en pantalla. Esa está completamente hecha en R Markdown y ya después está subida a un post de la universidad. Pero bueno, toda la información necesaria, en este caso para un evento académico, pues está organizada y está visualizada usando R Markdown y pues no nos costó un peso descargar R y solo pues el tiempo de aprender a usarlo, pero es muy divertido. Además, tiene implementado la gramática de las gráficas, lo cual está muy bien.
Y bueno, como parte de las conclusiones, o mejor dicho, para concluir, hacer esta reflexión es muy importante, ¿no? El éxito de nuestras páginas de Internet va a depender de cómo tengamos organizada nuestra información. El último paso que debemos de emplear es el del diseño. Y para poder disponer de estos datos y la organización de los mismos, hay muchísimos caminos. Tenemos que tener en claro primero qué es lo que queremos hacer. Si nosotras queremos hacer algún tipo de curso enfocado a un alumnado, pero que sea de alguna forma evaluativo, pues existen las herramientas como Moodle que nos van a facilitar esa labor. Claro, utilizar Moodle nos tendría que obligar a aprender a utilizar también otros lenguajes de computacionales para que se pueda sacar el mayor provecho a estas herramientas, ya que son herramientas extremadamente poderosas para fines educativos. En el caso de que quisiéramos crear, por ejemplo, alguna página para nuestros congresos o alguna página de acceso a información que suele ser estática, la opción que nos mostró Erendira anteriormente de R Markdown es una de las mejores, porque esto nos va a permitir a nosotras tener un control absoluto sobre el tipo de información que tenemos, los datos que gestionamos y también va a ayudar a que sea muy ágil la página. Es decir, una página rápida, una página efectiva y bien pensada es, por decirlo de alguna manera, como a lo que las páginas tendrían que aspirar. Hay otras soluciones, sin embargo, pues bueno, creo que es momento de despedirnos y de agradecerles su atención y estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario que tengan. Muchas gracias por acompañarnos.